Entonces, la idea es cuando tenemos asincrónica o sincrónica, en ese caso va a ser asincrónica, entonces lo que se le deja es solamente la actividad para que ustedes puedan realizar. Que la descripción sí está bien, la tarea uno, y es un documento que yo voy a revisar para que le pueda funcionar. Entonces la orientación, leer el artículo que está acá en su enlace, también más arriba está, independiente. Y de acuerdo al artículo, entonces vamos a responder. ¿A qué hace referencia la concepción de la naturaleza como oficio? ¿Verdad? Explica qué entiendes de la siguiente cita. Es una aseveración, ¿verdad? Porque la naturaleza no hace nada inútil. Si hace algo es porque tiene razón para hacerlo. Pierre Haddock. Este es un libro también que yo tengo que en la unidad última vamos a tratar. Esa idea así actual, pero su centro de análisis es también lo clásico. ¿Qué significa interpretar la naturaleza? Quizás no haga falta, o sea que en el punto 2, en el punto 3, punto 4 y punto 5, en realidad no hace falta leer nada. Y este primero también, si uno tiene idea o buscar en otro documento, igual le va a funcionar. Por ejemplo, el número 3, ¿qué significa interpretar la naturaleza? El 4 explica la siguiente aseveración. El ser humano es una parte de la naturaleza. Y el 5 elabora tu concepto de filosofía de la naturaleza. Cada respuesta, ahí no hay, yo no puedo por ejemplo, decirle a usted está bien o está mal elaborada, así como trabajamos en clase. El hecho de hacer, entonces se cumple ya con la consigna. No hay que dejar en blanco nomás, y ya está. Y vale 10 puntos. Entonces así nosotros vamos a ir reemplazando los días que no nos conectamos, o sea, cuando es asincrónica. Porque no tiene que haber un vacío, un día nos conectamos, otro día asincrónica, así. Después hacer presencial, así vamos combinando todo. Porque tenemos en dos momentos, jueves y viernes. ¿Alguna consulta sobre los planteamientos? O si quieren ensayar alguna respuesta, mejor todavía. El artículo es lo que nos estamos pidiendo descargar, profe. No, No sé si yo estaba diciendo que no, me di cuenta que no hace falta el artículo. Solamente para el número uno vamos a usar. Para el 2 hasta el 5 uno puede responder así de su experiencia. El artículo yo lo voy a conseguir, voy a rescatar y vamos a poner a disposición. Y el tiempo también que tendrán la semana completa de la siguiente. ¿Alguna aventura en cuanto a la respuesta a 2, por ejemplo? Explica qué entiendes de la siguiente cita. Es una afirmación. Porque la naturaleza no hace nada inútil. Si hace algo es porque tiene razón para hacerlo. O están pensando o van a pensar más. Necesitan más tiempo. Adelante. em, pienso a que se refiere a que en lo que es la naturaleza o lo que forma parte de la esencia de la realidad, eh, todo lo que forma parte de la esencia de la realidad está dentro de un sistema o de una matriz de funcionamiento, ¿verdad? Porque dice hace, entonces se refiere a una acción, no dice piensa.
¿verdad? Seguramente tiene una matriz de pensamiento también, pero como dice hace, me voy a fijar en hace como acción. Entonces, todo lo que sucede en la realidad eh, forma parte de una matriz, de un patrón, de una lógica, que bueno, que de eso se trata la filosofía de la naturaleza, pienso yo, ¿verdad? De comprender esa lógica, de acercarse a esa lógica que no está escrita, pero que está funcionando desde que, bueno, la materia o la realidad existe. Y es la gran búsqueda del hombre. Un poco de eso. Está muy bien, sí. Para Esa un... idea tiene que ver también un poco con la razón suficiente de Leibniz, también, al menos como plantea Ujú, la cita, sí, de que toda acción en la naturaleza tiene una lógica misma que a veces no podemos comprender y ese buscar comprender lo que sería la actividad del filósofo, sí, porque todo tiene una razón de ser y de actuar que a veces no es un poco extraño para nosotros que no comprendemos, pero sí tiene una finalidad que nos supera, digamos, en cuanto a saber. está muy bien orientada la sugerencia y respuesta todavía porque en el momento que ustedes hacen, entonces van a revisar si se quedan con lo que están diciendo o van a cambiar. Pero veo muy acertado. Otra consulta, profe. Sí, ¿Se está grabando la clase? sí. Entonces, este nos lo vamos a dejar a cargo de ustedes. Lo que yo voy a hacer es recuperar el artículo y vamos a mirar el programa, así todos juntos. La fundamentación que acá como idea central, entonces, que nos permita reflexionar sobre la naturaleza desde un perfil filosófico, las competencias, tanto generales como específicas, y los contenidos. Ahora ya estamos en la unidad 1, naturaleza y su estudio filosófico, como primer punto. En la unidad 2, origen y sentido de la naturaleza. En la 3, unidad y orden en el universo. Dentro de eso ya está algunos conceptos, así como ecologismo, la teoría del caos, la complejidad y la autoorganización, factores aleatorios de la naturaleza y la singularidad del orden natural. En la unidad 4, el ser de lo natural, niveles de comprensión de la naturaleza. Los planteamientos iniciales entonces también ya son parte de esto. Después, unidad 5, tendencias actuales y estudio de la filosofía de la naturaleza por algunos pensadores. Es lo que decía Pierre Haddock, está ahí en una cita. Él escribe un libro, Ensayos sobre la historia de la idea de naturaleza y sus principales planteamientos. Está Schelling, Deleuze y otro pensador también que puede aparecer o a partir de los artículos que nosotros vamos a ir revisando. El trabajo práctico, sabemos que la sumatoria de lo que hagamos en proceso va a ser la calificación del trabajo práctico. No uno solo, sino en cada clase asincrónica nosotros vamos a ir sumando los puntos. A ver, Ana. O sea, la suma de estas actividades, como la que nos diste ahora de 10 puntos en relación a la naturaleza, eso sería lo de nuestro trabajo práctico, profe. Así es. Vamos a evaluar por proceso. En la medida que ustedes van avanzando, entonces todo esto que ustedes hacen tiene un valor numérico más, más allá del valor teórico y reflexivo que ustedes le dan, también de parte de la asignatura, entonces se le va a responder con un puntaje para que finalmente eso sirva como la calificación del trabajo práctico.
Por eso es importante cumplir también con el proceso. Y como ustedes no son numerosos, entonces va a ser fácil controlar y ustedes mismos también controlar su proceso. Y cuando no están pudiendo cumplir, cuestión de conversar, ¿verdad? Y la idea es que ustedes puedan seguir así de manera formal y llegar a su meta. Después tenemos lo que son cuestiones técnicas, biografía básica, tenemos Artigas y Pierre Hall. Después hay algunos de consulta también que vamos a ir usando. Eso en cuanto al programa de estudio. Cuestión de hacer el recorrido. Está el tema de foro, presentación, que también vuelvo a decir que ustedes como no son muchos, entonces este es el enlace en los buenos tiempos, nos lo vamos a usar probablemente va a ser desde la 21 o si es viernes desde la 20. Entonces también eso se va a ir actualizando. En este caso no toma todavía el enlace porque está marcado hasta la 22. No hay inconveniente en eso. Está en nuestra guía didáctica, que no hay mucha diferencia con el programa de estudio de la edición 2023. Solamente acá la diferencia va a ser, por ejemplo, que tenemos la fecha tentativa de cómo iríamos encaminando. Pero es como la culminación nomás de cada ficha. Porque si hacemos por proceso, la idea es que también esto vaya culminando de acuerdo a lo que marca acá en el calendario. Y si bien no se puede, entonces lo importante es completar el programa de estudio allá en octubre o principio de noviembre. Por ejemplo, esta actividad 6 nos dice elaboración de ensayo de un tema a elección del programa de estudio, que podía ser una actividad ya también de proceso anterior o puede esperar ese momento, considerando que el ensayo es un poco más complejo en cuanto a su producción. Entonces, así como vemos, acá marca 6 trabajos, pero va a haber mucho más porque lo tomamos ahora la tarea con lo de que cuando es asincrónica, entonces va a haber algo que vamos a hacer. Pero es como dar clases solamente. La diferencia es que esa clase que ustedes hacen va a tener su valor numérico. Acá hay algunos videos que ustedes también pueden escuchar su contenido en la medida que tienen tiempo. El concepto de naturaleza que la otra vez también hicimos en clase. Que ustedes respondieron mejor que esto, ¿verdad? Y no solamente define, sino también las características que pueda tener. Aparece acá Aristóteles, Metafísica, libro 5. Es un material lindo también que puede uno profundizar. Profe, ese material, ¿dónde está en la plataforma? ¿O no? Sí, también. Ya. Y entonces la actividad vamos a extender la fecha hasta el siguiente viernes. Y asegurarme que también funcione Y entonces acá tenemos el libro
vamos a decir, de cabecera, Mariana Artigas, Filosofía de la Naturaleza, y su contenido. La mayor parte de nuestro programa vamos a responder con este material que es bastante voluminoso y también de lectura ligera. Estos mismos contenidos yo extraigo en la diapositiva que vamos a compartir en este caso. Entonces acá figura unidad 1, clase 1, y acá abajo figura lo que es para mañana, que es en forma asincrónica. El próximo jueves puede ser asincrónica, por ejemplo, entonces estaría este. Y en la sincrónica va a estar este. Depende mucho cómo nos organicemos. Pero también a medida que pasan los días vamos a ir viéndolo si es jueves o es viernes. Vamos a conectarnos. Entonces vayamos a lo que es de la fecha. La primera parte. Introducción. La naturaleza y su estudio filosófico. Yo le pedí al pastor que me averigüe la diferencia entre ser y ente, por la relación que hay entre estos términos. No sé si pudieron realizar la consulta. Ahora hay que decir, No, la información con que ustedes cuentan me puede interesar. ¿Qué le contiene a qué? ¿Cuál es el concepto, vamos a decirle, más elevado entre es el ente o el ser? El ser, El ser. el ser contiene al ente, ¿verdad? Y vamos a decirle que el ser, o sea que el ente mediante el ser se convierte en su categoría, porque el ser hace que el ente sea lo que es. Podemos también usar como sinónimo, algunos filósofos usar en vez de ente, la palabra cosa. Cosa. Entonces, así, Kant, por ejemplo, también hizo esa distinción entre cosa y objeto. Ser sería todo lo existente, ¿verdad, profe? Sí, no hay, No hay, o sea, no se limita a una cosa particular, sino que claro, abarca todas las cosas. y le contiene a todo lo que existe. Ujú. La única forma de escaparse del ser es la nada. O sea que lo único que está fuera del ser es la nada. No hay otro. Una consulta, profe. ¿Y la Sí. sustancia qué sería? El ente. Porque durante la época medieval al menos se utiliza mucho la sustancia como, bueno, Leibniz, Spinoza, eso por ejemplo utiliza sustancia para referirse al ente, Ujú. pero el ente de una sustancia primaria, por ejemplo, no como un ente material. Y justamente va a depender de lo que vos estás diciendo, porque cómo han desarrollado, cómo han enfocado cada filósofo. Incluso el concepto de materia prima, hablando de Aristóteles, nosotros pensamos que materia prima es una cuestión que se puede tocar. Pero si analizamos bien, podemos también encontrar que lo que sostenía a ese ente. Y lo que sostiene, entonces tenemos que pensar si es el ser, porque hace que sea. O me refiero al objeto, a la cosa, también una cuestión revisable. Porque ni la misma palabra, hay veces que los filósofos usan de manera diferente. ¿el ser como ente o en qué sentido diferente, profe? No la forma que definen, la forma que conceptualizan. Como Pastor dijo, nomás la palabra sustancia y dependiendo de cada filósofo, en sentido aristotélico sería lo que hace que la cosa sea lo que es. Entonces sería como sinónimo del ser. Pero hay que ver los niveles. Por ejemplo, en metafísica o en ontología, uno puede profundizar eso. Yo creo, por ejemplo, que sustancia no era que tenía que ver con las cualidades de la cosa. Y
Sustancia es igual también una categoría. Pero ser no es una categoría. No. Ser es lo que le contiene a todo lo que existe. Claro, que sirve para señalar, no es algo que es en sí mismo. Exactamente. El ente es lo que es la sustancia en sí, es lo que yo, como yo entiendo, ¿verdad? En ese caso Es sí. inabarcable, o sea, no es el ser es hasta acá, el ser es desde allá, un poco como yo entiendo. Así es. Sí. Y es ente, es como sustancia entonces, o por lo menos podemos, Y ente en ese caso es como lo que está dentro del ser. Y existe en dependencia del ser también, porque no puede escaparse del ser. Así como le dije, si intenta escapar, se convertiría en nada. O sea, en la nada. O sea que fíjense que son cuestiones bastante complejas y han sido motivo de análisis profundo lo que se ha configurado en toda la historia de la filosofía, el concepto ser. Nosotros sin el concepto ser o sin el concepto ente es muy difícil de hacer filosofía y no son conceptos, vamos a decirle, propiamente de la filosofía de la naturaleza, sino solamente hace una mención. Lo que nos señala el documento, al menos que nosotros podemos estudiar esto desde dos perspectivas, la científica y la filosófica. La científica sabemos que requiere de demostración de lo patente, así como el positivismo nos plantea. Pero el enfoque filosófico lo que hace es preguntarse sobre esos mismos descubrimientos también que puede hacer la parte de ciencia. Entonces, eh, lejos de oponerse también se complementan. Pueden ser totalmente así, eh, con objetos de estudio distintos, pero la ciencia también necesita ser reflexionada. O sea, la filosofía necesita también incursionar para que esa orientación también, por ejemplo, no intente perjudicar a los demás. O sea, lo que refiere a la filosofía, en cambio, la filosofía de la naturaleza busca explicaciones que se refieren al ser y a los modos del ser, de las entidades y los procesos naturales, que también a medida que avancemos en nuestro programa de estudio vamos a ir revisando los componentes de todo esto. Y acá está la definición. La filosofía de la naturaleza es la rama de la filosofía que se ocupa del mundo natural o físico. Y hay un anuncio ahí del documento que también se va a profundizar. Y la exigencia que pueda tener también en cuanto a esa relación ya mencionada de la ciencia y la filosofía de la naturaleza. También recordatorio que más bien definición de filosofía en sí, los primeros principios, la última causa, pero cuando tenemos como objeto de estudio la naturaleza, eso es difícil porque nosotros no podemos saberlo si la frontera que nosotros manejamos como tal, si realmente son o no son. Ahora, son tres los objetos principales de reflexión filosófica: el mundo, el hombre y Dios. Y la filosofía de la naturaleza reflexiona acerca del mundo. Y nuevamente entender el mundo natural o físico, que podían ser los inanimados, las estrellas, planetas, los elementos físicos químicos, como los seres vivientes, que también nosotros podemos decir que integramos eso, pero tenemos esa gran ventaja que también podemos estudiar al mismo tiempo. Algunas relaciones o soporte teórico que tiene también la filosofía, la antropología, la teología natural, metafísica y ciencias naturales. En cuanto a valor y alcance, depende de dos factores. El primero, responder a problemas auténticos, bien planteados, y además debe resolverlo de modo satisfactorio. Ahora,
acá es importante preguntarnos a qué llamamos problemas auténticos y bien planteados, que se refieren a la naturaleza o a la filosofía misma. Y no solamente eso, sino tenemos que resolverlo de modo satisfactorio. Ahora, así cuando uno pregunta netamente a qué se refiere, o el mismo concepto, ¿qué es la naturaleza? Tenemos que revisarlo si es un problema auténtico. Y si la pregunta que planteamos lo hacemos bien, porque va a depender mucho de la pregunta también para que se busque la respuesta. Hay formas que requieren de una reflexión mucho más profunda. Entonces, la existencia genuina de problemas filosóficos es negada por quienes afirman que solo hace falta explicar de qué están compuestas las cosas y cómo funcionan. Entonces, ahí el texto por el texto, sin duda, estas dos preguntas son importantes y constituyen el tema principal, pero no lo que nosotros tenemos como asignatura, sino de las ciencias naturales. Porque las ciencias naturales necesitan, así como había indicado esa certificación, lo patente, se tiene que demostrar. A partir de ahí, la filosofía puede ser que no se contente y siga queriendo profundizar, preguntarse un poco más. O sea que la mente humana. Por ejemplo, podemos preguntarnos por la explicación última del orden que existe en la naturaleza. ¿Qué parte, tenemos que pensarlo, nos proporciona la ciencia y qué parte le queda a la filosofía tratar de seguir? No podemos así tampoco que completar porque no estamos seguros de eso. Entonces, una vez admitido que existen genuinos problemas filosóficos, ¿cómo podemos valorar las soluciones que se proponen? Y en eso justamente está la esencia, ¿verdad? Como sabemos, y eso responde a la naturaleza de toda experiencia filosófica, entonces el hecho de buscar. Y seguimos encontrando una solución, pero esa solución me lleva a otro planteamiento, y ese planteamiento entonces es interminable. Y esa validez, en cuanto a criterio, también puede depender de una corriente o un pensador o quien profundizó más su estudio, para que también gane adeptos o el hecho de fomentar la disidencia. Entonces, el alcance de la filosofía de la naturaleza es diferente en los diferentes casos también. Primero, podemos esperar que los conceptos más importantes serán relativamente poco numerosos. Porque la intención misma también que puede influenciar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener eso de manera muy general, solamente una cuestión conceptual. Pero cuando vamos entrando en así componentes internos, eso sí, por ejemplo, el tiempo. Queremos definir, queremos saber de qué se trata. Y queremos, de alguna manera, encontrar una razón o un fundamento que nos pueda permitir generar otra pregunta, vamos a decirle, auténtica. Y así va, entonces, en la medida que uno se contenta o se queda disconforme con la respuesta, entonces también eso va a intentar responder con otra explicación, con otra búsqueda. Pero siempre también, como nos dice el texto, las situaciones tienen que ser revisadas. Podemos pensar en un progreso de la ciencia, pero a la par también la filosofía de la naturaleza tiene que ir revisando si podemos hablar de hallazgo o alcance o logro, es igual, no es la última versión. Por eso también que hay esa interpretación actual de lo que se ha hecho allá por
siglo V, siglo VI antes de Cristo. Temas y problemas. La filosofía de la naturaleza abarca una temática muy amplia. Se extiende desde el átomo hasta el universo. O sea, desde lo mínimo así, como también lo que son muy grandes. El universo, cuando decimos, no sé si la mente tiene la posibilidad de abarcar o completar su comprensión. Y lo más minúsculo cuando nos referimos a los átomos. E incluye a los vivientes y al hombre en cuanto ser natural. O sea que esa es la ubicación del ser humano en la naturaleza también que nosotros nos habíamos planteado. Además, se pregunta por el significado de la naturaleza y por su fundamento radical. Por tanto, constituye el puente lógico entre el conocimiento ordinario, la ciencia y la metafísica. Y todo ese recurso utiliza como para justificar también su planteamiento. Entonces, los temas básicos, a la luz del entendimiento del paradigma actual, ahí se va proponiendo ciertas caracterizaciones. En este caso hablamos de el dinamismo y la estructuración espacio-temporal. Son situaciones o conceptos que no puede faltar. Y mostramos que esa caracterización representa adecuadamente lo natural frente a lo espiritual y lo artificial. Entonces, este es un punto de partida que se puede considerar como coherente también y que coincide con la visión o la cosmovisión científica actual. Y esto permite desarrollar problemas bajo una óptica que va poniendo también en el escenario esa coexistencia del mundo físico, del mundo ontológico y metafísico. El mundo físico entonces la relacionada con la estructuración espacio-temporal, la ontológica, modo de ser y de actuar, y la metafísica que fundamenta el ser y la actividad de la naturaleza. El sustantivo naturaleza tiene dos sentidos principales. Por una parte designa la naturaleza de algo, es lo que denominaremos sentido metafísico, y por otra indica la naturaleza como el conjunto de los seres físicos. Sentido físico es su denominación. Se trata, por tanto, de un sentido que se aplica a realidades muy diferentes y puede aplicarse a todo porque estamos hablando de la naturaleza. Pero tiene que haber una delimitación que vamos a ver también por parte. Entonces acá el concepto de naturaleza es semejante al de esencia, que expresa el modo básico de ser de algo. Y el segundo sentido físico se habla de la naturaleza para designar el conjunto de los seres, que parece más fácil de entender, de comprender, porque nosotros podemos experimentar con nuestro sentido. O sea, es suficientemente claro que para las necesidades del lenguaje ordinario plantear problemas si se intenta utilizarlo de modo riguroso, porque depende de qué se entienda por ser natural, del sentido que se da al adjetivo natural. Entonces acá vamos a ver el desglose de esto. Entonces, con el término natural puede designar primero lo natural como lo espontáneo, o sea, que responde a un principio interior. Algo se considera natural si corresponde al modo de ser propio de un sujeto. Puede tratarse de una propiedad o de un modo de actuar. Y la especificación del primer caso, natural al hombre, por ejemplo, ser racional. Porque la racionalidad es una capacidad específica del ser humano. Lógico. En el segundo caso, es natural una actividad que tiene un origen interior. De tal manera que, aunque esté condicionada por circunstancias externas,
responde a un núcleo interno que se despliega con una autonomía propia. La naturaleza de un tipo de árbol, un tipo de bosque, de cerro. Entonces, nosotros cuando conocemos así y no hubo ninguna alteración, ninguna intervención del ser humano, entonces eso es la respuesta que nosotros vamos a encontrar. En estos dos casos, lo natural equivale a lo espontáneo y se opone a lo que es violento o forzado. Se aplica tanto a lo material como también a lo espiritual. En el punto B tenemos lo natural como distinto de lo artificial. O sea que en los términos actuales nosotros usamos mucho eso. Nosotros es natural, decimos. Por ejemplo, un cabello, los ojos, o un producto lo que demasiado se parece. Por eso que la palabra natural es natural lo que connota. Incluso podemos invertir más, por ejemplo, en algo que es natural. Y cuando es artificial, la gente dice, a veces dice incluso, qué lindo que es, parece natural. Lo que me marca esa frontera, ¿verdad? Lo natural como distinto de lo espiritual, el siguiente punto. Acá también nos señala que es frecuente calificar algo como natural para distinguirlo de lo espiritual, o de conceptos relacionados con lo espiritual, tales como lo racional o lo libre. Lo natural se identifica con lo material o lo corporal, que pertenecen al nivel físico. Y si tomamos al ser humano, o también va a depender mucho qué abarca lo espiritual. Entonces ahí también nosotros pensamos de buena primera que aquello que se puede tocar y aquello que no se puede tocar. Pero forma parte de este proceso también que lo conforma, por ejemplo, el ser humano. El otro punto, lo natural como distinto de lo sobrenatural, que tampoco es muy complicado para entender. Y a qué se atribuye también esta cuestión, es lo que incluso vamos a usar la palabra normal, por ejemplo. Y lo que es algo, vamos a decirle, no ordinario, entonces eso nosotros podemos atribuir a lo sobrenatural. Entonces hay 4 maneras de entender este término. Entonces, primero, lo natural como lo espontáneo, lo natural como distinto de lo artificial, lo natural como distinto de lo espiritual y lo natural como distinto de lo sobrenatural. Entonces eso forma parte de esta primera parte también de la expresión de el sentido que es la filosofía de la naturaleza. La reflexión misma que representa esto sobre la naturaleza como tal, en forma completa, o uno de sus componentes. A ver, alguna observación, algún comentario que ustedes tengan. ¿Alguna aseveración? ¿Algún agregado que quieran hacer? El tema del consenso dentro de lo que se naturaliza. Que la participación de varias personas o de la cantidad de la mayoría es lo que define de repente lo que naturalizamos, porque viste que dijiste lo natural como espontáneo, lo natural como distinto de lo artificial, lo natural como ordinario o común. Ahí hablamos de naturalizar, por ejemplo, yo pondría un ejemplo como naturalizar la violencia o naturalizar ciertas cuestiones culturales, ¿verdad? Entonces, ahí y en eso entra lo común, lo coleguizado, lo aceptado, lo gregario, lo de pertenecer a algo, y natural es ese grupo, o sí, que realiza esa acción o piensa de esa manera, ¿verdad?
No sé, digo. En ese caso la delimitación lo es bastante clara, porque usando el último modelo, lo natural como distinto de lo sobrenatural, en ese caso el ser humano no tiene la posibilidad de naturalizar, como dice Ana, sino es así y simplemente lo que se hace es captar que existe realmente esa frontera, esa distinción. Por ejemplo, lo espontáneo. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede intervenir ahí. Y si interviene, lo deja de ser natural. Entonces no habría necesidad de hacer esa delimitación. No va tanto por el hecho de que nosotros, usando nuestra voluntad, por ejemplo, o nuestro discurso, naturalizamos una situación, sino porque es así naturalmente. Jessica. Perdón. Y ese es ya no es una manifestación tuya, eso ya no es delimitar. No, la delimitación no depende del sujeto, Ana, sino lo que nosotros podemos hacerlo es solamente hacer la revisión y de acuerdo a su origen o característica, entonces podemos hacer esa frontera. Profe, Ana, yo creo que vos, no sé si estoy en la razón, estás confundiendo naturalizar con normalizar. Porque cuando hablamos de, digamos, en derecho se habla mucho de un hecho natural en donde el humano no interviene, entonces por eso es espontáneo y demás. Y cuando hablamos de hechos sociales, sí, hay un intercambio ahí por eso es espontáneo y que sigue, que fluye. No sé si, porque naturalizar no se suele utilizar, se suele usar. Normalizamos, por ejemplo, la violencia, pero ahí sí ya no es un acto natural, espontáneo, o sea, interviene el hombre. Yo ahí lo que hago la delimitación entre digamos, lo natural. Es como esa frase de hace rato, que la naturaleza nada hace inútil o siempre lo que pasa tiene un efecto. En cambio, cuando nosotros intervenimos, ahí utilizamos, eh, por más que algunas veces hagamos los actos o los hechos, hagamos voluntariamente, algunas veces sin discernimiento y demás, pero ahí sí intervenimos y ahí ya no es un hecho natural. No sé si me explico. Y profe, Perfectamente, compañera, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en clase de filosofía y desde el momento que estamos nosotros afirmando, estamos interviniendo. Posicionarse con un punto de vista es intervenir. Entonces, estamos en filosofía. Yo coincido contigo. Normalizar es una cuestión gregaria y es una cuestión del derecho. Pero como estamos en filosofía y el profesor dice las cosas son, y yo le digo, pero profe, eso estás diciendo vos. Entonces, ¿se entiende lo que yo tiro nomás para el debate filosófico? Yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie. pero es nomás lo que yo digo, me vino a la cabeza. Acepto lo que vos decís, pero ¿qué pasa con cuando yo digo esto es natural? Yo soy un ser humano y yo ya estoy poniendo un punto de vista. Y eso nomás yo tiro como debate. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, no estoy en contra tuya. Creo que normalizar es una cuestión de consenso, pero también el profesor usó la palabra normal, por eso nomás, y a eso yo me refería. Pero también digo, lo establecido, lo que sea que establezcamos en esta clase como una verdad, somos 10 seres humanos y ese punto de vista es como, estamos en filosofía, las cosas son porque nosotros las decimos o son porque son en su cualidad de ser. Lo natural, ¿es en su cualidad de natural o depende de nuestra mirada para existir como natural? Esa es mi pregunta y creo que un poco no es ni siquiera mi pregunta, es mi debate para hablar nomás, ¿eh? Es una Claro, postura. sí, y ahí está el tema pues del ser y el ente, porque si no hay ente, ¿cómo se va a instrumentalizar lo que es? Es como el que ama, digamos, su ente es el amante, porque él produce esa acción de amar,
Bueno, así yo entiendo, traté de entender el ser y el ente. Pero te quería preguntar algo, profe. Yo, cuando a mí me llamó la atención eso, que naturaleza, por ejemplo, en el libro de Baldor, no me acuerdo si era el de aritmética o el de geometría, siempre te pone las definiciones primero y pone la definición de naturaleza, dice todo lo que existe. Naturaleza es todo lo que existe. Y no se refiere nomás a lo físico. Y una vez le pregunté a otro profesor de filosofía y no me supo explicar si, o sea, no sé si está bien esa definición. Y si tomamos naturaleza como todo lo que existe, entonces la naturaleza es el ser. Y lo individual serían los entes que componen la naturaleza, que es el conjunto del ser, de lo que es, de lo que existe. Porque como dijiste al comienzo, lo contrario es la nada. Por eso, eh, ahí lo que yo no puedo, digamos, diferenciar bien entre, así como dijo la compañera, como dijo Ana, lo que es naturaleza. Evidentemente nosotros construimos eso. Porque si nosotros no estamos acá, no filosofamos y no existimos. No sé si me explico, pero ahí yo le entendía a Ana viendo desde el lado que dice naturalizar. Y obviamente porque nosotros somos los que hacemos inteligible y estamos hablando de lo que es naturaleza, porque el perro no te va a decir, no sé, nosotros, o sea, sí es un acto humano en realidad. Pero O sea, hay una intervención humana, entonces no y hay por el eso, claro, existe sin la intervención humana. El y hecho sí, de posicionar y nombrar, a eso nomás a lo que yo me refiero, es una intervención humana conceptual, pero intervención al fin. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, compañera. Te sumo nomás a eso mismo. Pero el perro, ahí estás hablando de solamente el racionalismo. La gente no necesita la realidad ser pensada para existir como tal. Esa es mi pregunta. Desde lo natural, hablando de que natural es algo que no interviene el hombre, ni aún con su mirada conceptual, es mi pregunta. sí, pero Bien. ahí justamente en Baldor dice, no te habla de que esté o no el hombre interior, sino dice todo lo que existe, no hace esa distinción. Y eso me llamó la atención, o sea, es mucho más abarcante y se va más hacia el lado de lo que es el ser, porque ¿qué es el ser? Es todo lo que es, o sea, todo lo que existe. No hace esa diferenciación de que es natural porque no intervenimos, por ejemplo. Me pareció mucho más abstracta en todo caso y mucho más abarcante, como vemos que eh, el ser no es una categoría, ¿verdad? No El ser es. es todo. No es. A ver, en ese caso, el documento mencionado por Jessica hace una mención así puntual. Eh, lo que tenemos que recordar es lo que la naturaleza tiene varias secciones. Y el autor en ese caso usó como sinónimo de realidad, tengo entendido. Ahora, lo que hace Ana es un poco profundizar el tema de lo natural y lo que no es natural. Lo ubica en un plano también de intervención humana, por el hecho del pensamiento, que me parece lógico, ¿verdad? Y está muy bien para el debate. Ahora, fuera del ser humano, no sé quién más puede hacer esa tarea que lo que nosotros hacemos. Y de todas formas, por ejemplo, y en todos los casos, habrá intervención humana. Entonces, delimitar la frontera entre lo que no es y lo que es, yo creo que es una función que nosotros podemos cumplir. Y esa filosofía un poco más profunda y algo novedoso también, ¿qué pasa cuando el ser humano interviene? ¿Deja de ser o sigue siendo? Al menos así yo entendí la orientación planteada por Ana también. Y es No, para... es lo que el ser humano no puede ver o entender o abarcar. No es mi pregunta. Y cuando el hombre interviene, ¿es lo que ve el hombre o es la cosa en sí?
el ser en sí. Claro, y ese es el problema justamente fundamental de la filosofía, de el determinar eso. Pues considerando todas las corrientes, ¿verdad? que tenemos y, por ejemplo, crear una filosofía totalmente así autónoma, independiente de todo, incluso de mi forma de pensar. Entonces, es despojarnos de toda posibilidad de ismo, ¿verdad? Y sería una maravilla y sería la esencia de la filosofía, pero la filosofía en todos los casos tiene un intérprete. Y el intérprete que defiende, que presenta, defiende, analiza una postura. Esa es la situación del... No, no es sencillo, pero es un lindo tema, por ejemplo, que uno puede revisar, profundizar y mirar desde diferentes enfoques. No, yo tiré nomás para... No, pues está bien, ¿no? Esa es la actitud o sea, nuestra actitud así como buscadores. Nosotros podemos equivocarnos, pero del mismo modo también podemos motivar, por ejemplo, a que esto se pueda profundizar. Y esa función lo que es importante. Es el filosofar, ¿verdad? El cotidiano vivir, de preguntarnos, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está bien planteado? Porque ese cuestionamiento interno lo que es fundamental en esta actitud filosófica. Es demasiado importante. El, no es sentirnos contentos, sino lo contrario. Y mucho mejor todavía cuando yo tengo pues, una contrapostura. Y eso me conduce, por lo menos el otro puede replantear, puede pensar también en otras alternativas. O lo que yo digo también tiene sentido. Entonces, siempre un redescubrir constantemente. Riquísimo esa posibilidad de contenido que tiene la filosofía. A ver, otro tipo de situación que quieran agregar ustedes. No, profe, quería agregar nomás que cuando estaba leyendo lo del ser y el ente, ¿verdad? Yo, bueno, quise encontrar, digamos, las respuestas, pero tuve más preguntas. Y es lo que me pasó ahora. Ahora yo me estoy preguntando lo que dice Ana. O sea, me abrió otra puerta. O sea que creo que eso es la filosofía. Si yo pienso que voy a encontrar todas las respuestas, o sea, que voy a encontrar respuestas, no, al contrario, No, me voy a encontrar con muchas más preguntas y creo que esa es la riqueza de la filosofía. Digo que no tienen otras ciencias, digamos. Por eso es que no es cuadrada como ahora estamos en una época muy cientificista que tiene que ser así, asá y así nomás. Yo creo que la filosofía lo que hace es eso, justamente abrirnos, pero estar, digamos, dispuesto a escuchar y ver otras perspectivas, otras cosas, porque ahora, por ejemplo, yo voy a pensar lo que dijo Ana y me da muchas más preguntas. Y eso. no vas a poder dormir por culpa de Ana entonces. No, Está muy bien. Y ese es el propósito, es No, pues, el... no, pues imagínate que yo tiré porque yo no me aguantaba, me vino la pregunta y yo dije, ah, no, yo con esto no me quedo, tiro. Está ¿Viste bien. cuando tienes una bomba en tu mano y tiras? Así nomás, no es que yo tampoco sé a dónde me voy cuando hice la pregunta, compa. Me surgió nomás, ¿viste cuando algo es como una cadena de pensamiento? exactamente, no sé Entonces, si, sí, te entiendo perfectamente, porque así es, tiras y después sale más, más, más. Y eso, yo creo que eso es filosofar, digamos. La intriga, ¿verdad? Perfecto. Muy contento con lo que intentamos otra vez descubrir y entonces avanzamos así de a poco. Le agradezco muchísimo la participación y nos reencontramos otra vez en la siguiente clase. Buenas noches para todos.
Gracias, profe. Gracias, chicas. Gracias, No, compañeros. profe. Gracias, Gracias. profe. Hacemos, Gracias. Pastor, vamos a hacer nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad, compas? ¿Están de acuerdo en tener un grupo aparte para poder pasar materiales exclusivos de la Sí, materia? sí, sí, me parece